El estadio Luigi Ferraris en la ciudad de Génova abría sus puertas para recibir el duelo correspondiente a la jornada 26 de la Serie A, donde el Genoa, comandado por el capitán Johan Vázquez, enfrentaba al Torino. Apenas el colegiado concedió el inicio, los grifos dejaron claras sus intenciones de llevar la iniciativa, desplegando sus primeras oleadas ofensivas hacia el arco custodiado por Alberto Paleari. El defensor azteca sintió en su cuerpo la dureza del encuentro al recibir un golpe en los primeros minutos, consecuencia de su afán por sostener la presión alta y no conceder respiro al adversario. Tras ese arranque tempestuoso del cuadro local, la visita comenzó a encontrarle la vuelta al ritmo impuesto, aunque sin lograr inclinar la cancha a su favor, pues los locales estaban mejor plantados sobre el césped y seguían dictando los tiempos del juego. De esta forma, al minuto 20, llegaría la jugada letal que pondría al Genoa al frente, gracias al contrarremate de Brooke Norton-Cuffy, que aprovechó cuando el arquero ya estaba vencido. El gol le trajo tranquilidad a los bicolor, ya que tomaban una actitud más paciente y trataban de estirar la cancha. La estrategia era clara y ejecutada con oficio. Una vez en ventaja, el equipo local soltó el acelerador para pisar el freno con inteligencia. Los centrales comenzaron a sacar el esférico jugado desde atrás, invitando al Torino a salir de su repliegue para encontrar los espacios a la espalda de su presión. Aunque pasando cierto tiempo, el Genoa generó otra oleada de ataques, donde Johan subía al área para buscar el remate. Así ganaría un balón por aire, pero remataba sin la suficiente dirección. El conjunto local había construido un fútbol inteligente, pues mantenía mayor tiempo la posesión del esférico, pero sin caer en precipitaciones ni en esfuerzos innecesarios que comprometieran su estructura. Al minuto 40, el Genoa creaba otra jugada, como si fuera calcada, para hacer el segundo gol, aunque esta vez el toque final estaría a cargo de Caleb Cuban. Corrían los minutos finales de la primera parte cuando el Torino recibía otra desgracia, ya que se quedaban con un hombre menos por la falta violenta de Emirhan Ilkan. La roja directa dejaba a la visita con 10 futbolistas en el campo. Una vez que se reanudaba el segundo tiempo, el Genoa salía al campo con un ritmo pausado, pero le permitía que el partido fluyera a su favor. Al menos así fueron los primeros 10 minutos, ya que después el equipo de casa se animaba a sumar más efectivos en bloque para intimidar la última línea rival. El mismo Johan Vázquez escalaba posiciones para ejercer presión en campo contrario y facilitar las transiciones ofensivas. Sin embargo, fue en ese instante que el Torino mostró su lado resiliente, ya que a pesar de tener todo el escenario en contra, pudo contrarrestar un poco la situación a través del sacrificio colectivo, llegando incluso a pisar el área rival para advertir al Genoa de que no debía confiarse. El partido lo tenía el Genoa sin ser asfixiantes, pero con la solidez de que el resultado estaba a su favor y que podían cruzar fácilmente la media cancha para tomarse el tiempo de crear su juego, pues mientras no hubiera algún gol en contra mantenían esta estrategia. A partir del minuto 75, Johan comenzó a subir de manera más frecuente, usando la banda izquierda para alargar la cancha, lo que generaría algunas proyecciones por ese costado. Sin embargo, no sería una jugada elaborada del Genoa lo que propiciaría el tercer gol, sino un error garrafal en la salida defensiva del Torino, un regalo que terminó alojado en el fondo de la red para sentenciar la historia. Al partido no le faltaban 10 minutos para acabar, sino que parecía que le sobraban, ya que a esta altura todo estaba definido y el Genoa se limitó a pasear la esférica de un lado a otro, completando el trámite sin sobresaltos ni concesiones. De esta forma, el árbitro daba por finalizado el encuentro. El Genoa suma una victoria valiosa ante un rival directo en la pelea por la permanencia, escalando así a la 14ª posición con 27 unidades, respirando con algo más de alivio en la tabla.
En el estadio Hagia Sofía, a puerta cerrada, el AEK recibía en duelo correspondiente a la jornada 22 de la Superliga de Grecia al Levadiakos, donde Orbelín Pineda salía a la cancha. Con el firme compromiso de mantenerse en la cima de la clasificación, el cuadro local abrió el partido implantando desde el primer instante su dominio territorial. Y la superioridad no tardaría en traducirse en números, pues al minuto 5 un tiro libre bien ejecutado encontró la ubicación de Harold Moe Cody, cuyo remate perforó la red para establecer la ventaja tempranera. Después de obtener ese botín de forma tan rápida, el AEK se dedicó a gestionar los tiempos del encuentro, asumiendo con acierto que su rival se sentiría vulnerable y expuesto en esa fase inicial del choque. Aunque el control absoluto por momentos se veía fracturado cuando el Levadiakos lograba superar la media cancha, situación que generaba mano a mano peligrosos entre los delanteros visitantes y los centrales del equipo ateniense. Y a pesar de que los riesgos parecían menores en apariencia, hubo jugadas de auténtico peligro gestadas por los visitantes, como aquella al minuto 30, cuando Fabricio Pedroso recibió un envío a profundidad y logró batir al arquero, aunque para alivio de las águilas bicéfalas, el asistente marcó fuera de lugar y la anotación fue invalidada. El mexicano Orbelín Pineda se erigía como pieza fundamental para el correcto funcionamiento de su equipo, ya que a través de sus pies fluía gran parte del juego, otorgando ese equilibrio necesario entre la contención y la creación. Su ubicación en el centro del campo le permitía aparecer en zonas de recepción, girar con limpieza y distribuir el esférico hacia los costados o hacia la espalda de los mediocampistas rivales. El encuentro llegaba así al final de la primera mitad y ambos conjuntos se marcharon a los vestidores. Tras la reanudación, el equipo local mostró paciencia para encontrar nuevas vías hacia el arco contrario, y no tuvo que esperar demasiado para ver los frutos, pues al minuto 49, Luka Jovic recibió un pase filtrado, que le permitió penetrar en el área y definir con clase para establecer el segundo tanto en el marcador. Apenas 5 minutos después, el cuadro ateniense volvió a causar estragos en la defensa visitante, esta vez con una jugada que nació por el sector izquierdo y culminó con el remate de Robert Ljubicic, aunque la acción fue anulada por posición adelantada. Más tarde, el Levadiakos cometió un error garrafal en salida, una mala recepción que le regaló la bocha a Petros Mantalos, quien condujo el esférico desde 3/4 de cancha y completó su cabalgata con un golazo. Orbelín Pineda, por su parte, no solo recuperaba balones, sino que ayudaba a orquestar las jugadas de su equipo desde la medular, contribuyendo a sostener la abrumadora superioridad sobre el terreno de juego. Al minuto 67, la escena parecía sacada de un campo de entrenamiento, pues Robert Ljubicic volvió a encontrarse con el esférico en posición franca y conectó un remate certero para decretar el cuarto gol de la noche. Con la ventaja asegurada, el AEK decidió bajar el ritmo y dedicarse a mantener la redonda en su poder, consciente de que la diferencia en el marcador les otorgaba el lujo de administrar esfuerzos. La posesión se volvió un escudo y un arma a la vez, ya que el equipo comenzó a tocar el balón con tranquilidad, de un costado a otro, obligando al Levadiakos a correr detrás de la sombra de la bola sin posibilidad de arrebatarla. El mexicano tuvo la firmeza en el centro del campo, siendo el primero en cortar los intentos de salida rival, y después de bajarle la temperatura al adversario movía la bocha con criterio para circular y condicionar aún más al Levadiakos. No solo ejecutaba, sino que dirigía el tráfico en esa medular. De esta manera, el partido finalizaba con una victoria contundente de las Águilas Bicéfalas, que ratificaron su condición de líderes absolutos. Con este resultado, el AEK llega a 52 unidades, con solo 2 puntos de diferencia sobre el Olympiacos. Se abrían las puertas del Estadio de la Luz, y el Fulham le pagaba la visita al Sunderland, en el norte de Inglaterra. En los primeros minutos, el dominio se repartía en el campo, con ambos equipos empujando hacia territorio rival en busca de generar las primeras oportunidades de peligro. Los Cottagers, como ya es común en su juego, buscaban a Raúl en largo, esperando que los ayudara a ganar metros compitiendo en los duelos. Al mismo tiempo, él se tiraba hacia la banda, buscando generar opciones para los compañeros que cargaran el área.
También era habitual verlo en faceta defensiva, usando su buen juego aéreo para anular los intentos del Sunderland en su área. De a poco, Jiménez se volvió clave en el juego ofensivo de su equipo, esta vez con una relación más cercana con los jugadores que partían desde fuera. La presión de los hombres de ataque fue coaccionando al rival, y con rápidas reconversiones buscaban de inmediato jugadores libres en el punto ciego de la defensa. El Fulham entendía que en estas situaciones la ventaja no era el tiempo, sino la sorpresa. Un toque que rompiera la línea y permitiera a Raúl o a los interiores pisar campo abierto antes de que el bloque rival pudiera reajustarse. A pesar de encontrar buenos latigazos en el área contraria, el equipo del Puerto tenía periodos de ataque más extendidos, requiriendo del sacrificio de todos los Whites, cuya apuesta era mantener el orden defensivo y usar su pegada para llevarse el juego. El Lobo mexicano competía con todo en los duelos aéreos, buscando ganar esos balones para activar a sus compañeros alrededor, usando su característica determinación para tocar la puerta de los Black Cats, que hasta ese momento mantenían su portería en cero por la falta de puntería del Fulham o por mérito propio, tapando las rendijas que querían usar Raúl y compañía. El papel de Raúl cuando el Fulham se replegaba era el de incomodar a los jugadores que podían dinamitar el juego cerca de su zona. Prueba de ello fue la secuencia que se dio pasada la media hora, cuando apoyó en el 2 contra 1 ante un futbolista tan desequilibrante como Nilson Angulo, quien, como dato curioso, fue compañero de César Huerta en el Anderlecht hasta este mercado de invierno. Hacia el final de la primera parte, el Fulham se estaba quedando sin fuelle para sorprender al Sunderland con sus descolgadas, y Raúl lo vivía en carne propia, pues el rival se replegaba con rapidez y se perdía el factor sorpresa. Las marcas duras de los centrales lo llevaron a ganarse una amarilla al saltar con el codo extendido. Por las lesiones en ambos conjuntos, se agregaron 7 minutos al tiempo regular, un periodo en el que el Fulham sufría para romper el bloque del Sunderland a través de la posesión, apoyándose más en la intensidad, en ir al choque y en la calidad individual para dinamitar una jugada dentro de la paridad que existía en el medio campo. Y aunque lograron llevar peligro por momentos, cada avance parecía un esfuerzo monumental. El Sunderland resistía, se reordenaba de inmediato y contestaba con la misma intensidad, convirtiendo ese añadido en un tramo áspero para un Fulham que necesitaba oxígeno y claridad para volver a imponerse. El complemento lo iniciaba el equipo londinense de manera similar, intensos en la recuperación y la disputa del balón, aunque el mayor problema persistía. El efecto sorpresa se diluía de inmediato, siendo muy complicado superar a un rival bien organizado que estuvo cerca de anotar el primero. Tenía que llegar un trazo largo al espacio para Wilson, que puso el balón en el área para su killer, quien dejó la pelota servida para la llegada de Iwobi desde atrás. En el tiro de esquina siguiente cambió el rumbo del partido. Raúl consiguió zafarse de la marca, elevarse prácticamente en el área chica y mandar el balón a guardar. Era su séptimo tanto de la campaña, sumando otro gol de cabeza, algo que en algún punto parecía impensado tras su lesión de 2020. El Fulham aprovechó el cambio anímico de inmediato, abalanzándose sobre el área rival y ganando un penal cometido sobre Iwobi. El mexicano, con la especialidad de la casa, no falló desde los 11 pasos, engañando a otro portero de la Premier. Con la ventaja en la bolsa, Marco Silva sabía que debía refrescar la posición para mantener la presión arriba, dando entrada a Muniz mientras los aficionados visitantes reconocían a su delantero y la afición del Sunderland lo abucheaba. Un penal al minuto 76 reavivó la esperanza en el Estadio de la Luz. Pero tras el cobro de Enzo, Alex Iwobi aprovechó todo el espacio que había dejado el Sunderland al buscar el empate para liquidar el juego. El Fulham se queda en la mitad de la tabla con 37 unidades.